Yo veo que cada vez es más común utilizar la inteligencia artificial. Es una herramienta muy poderosa. En algún punto podemos requerirla y sobre todo va a beneficiar a lo que nosotros realizamos. Yo creo que en un par de años ya la tiendita de la esquina va a tener algoritmos de inteligencia artificial para predecir cuánto stock necesita, cuánto stock va a tener en tanto tiempo. Espacio es un podcast de ciencia y tecnología del Centro de Investigaciones en Óptica AC, en colaboración con la Universidad Iberoamericana León, presentado por los doctores Coco Hernández y Norberto Arzate. Esto es Espacio, podcast de ciencia y tecnología. Somos María del Socorro Hernández Montes y Norberto Arzate Plata. Hoy presentamos el episodio Inteligencia Artificial y sus áreas de oportunidad. La inteligencia artificial es un área de la ciencia en la cual se utilizan técnicas computacionales para simular la forma que las personas aprenden, razonan, sienten y actúan. Recientemente, la comunidad científica y tecnológica ha tenido un gran interés en su desarrollo y aplicación en los diferentes campos de conocimiento. Por ejemplo, actualmente podemos encontrar sistemas basados en la inteligencia artificial en diferentes aplicaciones en teléfonos celulares. Para hablar de este importante e interesante tema, que es la inteligencia artificial, tenemos como invitados a los doctores Fernando Arce Vega y al doctor Carlos Alberto Paredes Horta. Bienvenidos ambos investigadores del Centro de Investigaciones en Óptica. Bienvenidos, Fernando, Carlos. Muchas gracias. Doctores, ¿nos pueden platicar acerca de cuál es su formación profesional? ¿A qué se dedican? ¿Qué los motivó a interesarse en la inteligencia artificial? IA, Carlos. Sí, por supuesto. Soy ingeniero en sistemas computacionales con maestría y doctorado en mecatrónica. Me dedico mucho a lo que es el procesamiento de imágenes y sobre todo en esta parte de inteligencia artificial desarrollando algunos algoritmos. Doctor Fernando. Claro que sí, yo realicé mis estudios de licenciatura en Ingeniería Eléctrica, después cursé una maestría en el CINVESTAB, en el Departamento de Bioelectrónica y completé mis estudios en el Centro de Investigación en Computación en Ciencias de la Computación y actualmente pues trabajo en el CIO como investigador tecnólogo. ¿Y qué los motivó a dedicarse a esta profesión? Sí, sobre todo como por ejemplo en procesamiento de imágenes hay muchos algoritmos que actualmente están manejando inteligencia artificial y hacen cosas bastante sorprendentes. Para mantenerse actualizado, en este caso yo me enfoqué mucho en la inteligencia artificial. Fernando, ¿a ti qué te motivó? Bueno, mi interés surgió cuando estaba en la maestría, estaba tomando una clase, la de procesamiento avanzado de bioseñales. Bueno, a mí me sorprendió mucho conocer el potencial que tenían estos algoritmos. En ese momento yo tenía planeado realizar mi doctorado en bioelectrónica, pero después de que tomé esta clase decidí enfocar mi doctorado a inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus orígenes? Definir qué es la inteligencia artificial no es una tarea sencilla, ya que en la actualidad no tenemos un concepto estándar de lo que es la inteligencia artificial. A pesar de los grandes avances que se tienen en el tema, por ejemplo, grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, que yo creo que la mayoría de nosotros los hemos utilizado, y también a pesar de que el año pasado se otorgaron 2 premios Nobel, tanto en el área de física y de química, aún no tenemos una definición estándar de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, hay una definición que me parece particularmente clara y útil, que la propuso un profesor del MIT, y esto dice que la inteligencia artificial es cualquier técnica que permite a las computadoras imitar el comportamiento humano. Esa es una definición que a mí me gusta mucho de inteligencia artificial. Vamos a llegar a eso. La inteligencia artificial va a imitar al ser humano. Se busca imitar la forma en que nosotros aprendemos. Es lo que tratan de imitar este tipo de algoritmos. La inteligencia artificial nace oficialmente como disciplina en el año de 1956 durante una conferencia, la famosa conferencia de Dartmouth. En esta conferencia acudieron una gran cantidad de personalidades. Dentro de ellas estaba el maestro John McCarthy, organizador del evento y creador del lenguaje de programación de Lisp. También estaba el doctor Marvin Minsky, un investigador muy prestigioso del MIT y considerado por algunos como padre de la inteligencia artificial. Y también fue el doctor Claude Shannon, el padre de la teoría de la informática. En este congreso se discutieron puntos como ¿pueden las máquinas pensar o simular inteligencia humana?, áreas de investigación prioritarias de la inteligencia artificial
Y también ellos se imaginaron en cuánto tiempo la inteligencia artificial iba a ser capaz de ganar una partida de ajedrez. Podríamos pensar que la inteligencia artificial es algo mucho más nuevo, pero ya surgió desde hace tiempo. Sí, ya tiene bastantes años que surgió. Sin embargo, hubo ciertos factores que actualmente se dieron para poder explotar el uso de la inteligencia artificial. Dentro de lo que comentas, Fernando, dices que hay una gran capacidad o muchas tareas que realiza la inteligencia artificial. En ese sentido, en cuanto a la capacidad que puede hacer la inteligencia artificial, Carlos, ¿qué capacidades esperamos ver en una inteligencia artificial o cómo se clasifica? Dentro de la inteligencia artificial manejamos tres clasificaciones. Primero, la inteligencia débil. Yo no la veo débil, pero en realidad es una inteligencia específica, que va a hacer una acción, va a ver un rostro, va a identificar a una persona. Después tenemos inteligencia general. En esta todavía podríamos decir que está en la parte de apenas vamos para allá, porque estamos hablando de una inteligencia donde ya una computadora piensa como un ser humano y ya puede hacer acciones, ya inclusive entiende su entorno. Y ya después de eso también tenemos otra clasificación a donde ya dicen supercomputadoras. Ya estamos en la ciencia ficción ahí, todavía no llegamos a eso. Fernando, veo que hay muchas tareas que puede realizar la inteligencia artificial. ¿Qué otras acciones podemos ver que puedan realizarse? En la actualidad, la inteligencia artificial puede realizar una gran cantidad de tareas que hace 5 o 8 años eran exclusivas de los seres humanos. Y algunas de estas tareas abarcan múltiples áreas, como lo es el reconocimiento de voz y lenguaje natural. Por ejemplo, aquí ya tenemos algoritmos muy avanzados, como lo es Siri, Alexa, Google Assistant. O también tenemos, por ejemplo, Google Translate, que utilizamos para traducir texto de un idioma a otro. También hay otras tareas de visión por computadora, en donde se puede hacer, por ejemplo, reconocimiento facial. Nuestro celular ya tiene implementado algoritmos de inteligencia artificial. Al desbloquearlo utilizando la cámara, estamos haciendo uso de este tipo de algoritmos. También en refrigeradores, en los coches, ya tenemos algoritmos de inteligencia artificial. Cada día es más común utilizar estos algoritmos. También tenemos aplicaciones en salud. Por ejemplo, tenemos AlphaFold, por lo que se entregó el Premio Nobel de Química el año pasado. Y pues bueno, existen una gran cantidad de áreas, como lo son los vehículos autónomos, finanzas y negocios y generación de contenido. Fernando, ¿cómo va adquiriendo este aprendizaje la inteligencia artificial para hacer este desarrollo? Creo que es muy importante saber esto. Sí, claro. Los algoritmos de inteligencia artificial adquieren su conocimiento a través de un proceso que se le conoce como entrenamiento. Y existen principalmente 3 formas de aprendizaje en la inteligencia artificial. La primera forma es el aprendizaje supervisado, el método más común en la inteligencia artificial, la cual, a partir de un conjunto de datos, cada dato tiene una etiqueta. También está el aprendizaje no supervisado, en la cual ahora los datos no tienen etiquetas. Y aquí la función de los algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje no supervisado pues es encontrar patrones, estructuras subyacentes en la información. Y bueno, y en tercer lugar ya tenemos lo que se le conoce como aprendizaje por refuerzo. Aquí los algoritmos de inteligencia artificial, a través de ensayo y error, se desenvuelven en un entorno dinámico. No se les dan respuestas correctas a los algoritmos como lo es en el caso del aprendizaje supervisado, sino que reciben respuestas por acciones buenas y penalizaciones por acciones malas. ¿Esto sería parte del aprendizaje automatizado o Machine Learning? Machine Learning es una área también de la inteligencia artificial, así como está el aprendizaje automático, también están, por ejemplo, la lógica difusa, los algoritmos expertos, algoritmos bayesianos. Entra también en una rama de la inteligencia artificial el Machine Learning. Ustedes como investigadores desarrollan estos algoritmos. ¿Nos podrías comentar cómo hacen estos algoritmos o aplicaciones? Sí, por supuesto. De hecho, sí, yo estoy trabajando en desarrollar uno. Lamentablemente este tipo de técnicas utilizan mucha información. Requieren bastantes datos del problema, y dependiendo de qué técnica vamos a utilizar, si es supervisada o no supervisada, pues necesitamos cantidades de datos para que pueda aprender bien, porque si no, si yo tengo una referencia muy poca a la hora que haga el aprendizaje, pues simplemente no va a aprender lo adecuado, sino que se va a quedar un poquito corto. ¿Y de dónde toman estos datos?
muchas veces del problema sí, o sea, en este caso vemos, ahora sí, ya alguien lo intentó de resolver de alguna manera, entonces nosotros vemos ahora sí cómo lo resolvió, tomamos esos datos y de ahí los capturamos. Sí. En este caso. ¿Y de alguna forma utilizan las inteligencias artificiales ya comerciales o que están en red? Sí, usualmente se utiliza, pero también en este caso se pueden hacer los modelos generativos, pero obviamente esto es se requiere computadoras muy potentes para hacer eso. Desde su punto de vista, ¿consideran que es positiva la inteligencia artificial para el bienestar social? Sí, por supuesto, es una herramienta muy, muy poderosa que en este caso todos en algún punto podemos requerirla y sobre todo va a beneficiar ahora sí a lo que nosotros realizamos. Sí, Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo tengo una opinión un poquito diferente a la de Carlos, ya que desde mi punto de vista la inteligencia artificial no es buena ni tampoco es mala. La inteligencia artificial no posee moral ni intención. Es simplemente una herramienta poderosa como el fuego. Por ejemplo, podemos establecer una analogía con el fuego. Con el fuego podemos nosotros preparar un desayuno, podemos calentar una casa en un día de invierno. Pero también con ese mismo fuego podemos incendiar un bosque, podemos reducir a cenizas una casa. La inteligencia artificial, por ejemplo, la podemos utilizar para cuestiones positivas como diagnosticar enfermedades en etapas tempranas, personalizar la educación y también para optimizar el uso de recursos naturales. Sin embargo, la inteligencia artificial también puede ser utilizada para generar noticias falsas, para crear asistencias de vigilancia masiva o también armas de destrucción. Yo creo que al fin del día la inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad, que se puede utilizar tanto para cosas buenas como para cosas malas. Dependerá de la ética de las personas, entonces. Exactamente. Bueno, dentro de este mismo punto, Fernando, ¿qué problemas podemos solucionar con la inteligencia artificial? Algo muy importante, que la inteligencia artificial se está utilizando en la enseñanza o en la educación. ¿Cómo se puede mejorar la educación usando estas herramientas? Sí, los problemas que podemos resolver utilizando la inteligencia artificial son los que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, visión por computadora, reconocimiento de voz y el lenguaje natural. Y con respecto a mejorar la educación, pues la inteligencia artificial se está utilizando mucho, ya que tiene mucho potencial para mejorar la educación y también el aprendizaje. Por ejemplo, en la personalización del aprendizaje puede ser utilizada y está siendo utilizada la inteligencia artificial, ya que puede adaptar el contenido de enseñanza a los alumnos, puede también cambiar el ritmo y el nivel de dificultad. Las personas pues no aprendemos al mismo ritmo. También la inteligencia artificial pues puede ser un asistente las 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Que pues lo pueden utilizar los alumnos dentro del aula, pero también lo pueden utilizar fuera del aula. Y también pues nos sirve para hacer una evaluación. Podemos pasar un examen, una tarea a una inteligencia artificial y él nos puede evaluar el contenido, las respuestas del alumno. Sí. Y el alumno y el profesor puede dedicar ese tiempo a labores docentes. Sí, muy bien. Doctor Carlos, ¿cuál es tu opinión? Sí, de hecho, en la educación, yo inclusive estoy haciendo una inteligencia artificial para justamente enseñar. En este caso, yo me enfoqué un poco más a los niños, en este caso la educación en los niños. La ventaja que hay es que es una inteligencia artificial que la estoy enseñando para que sea amigable. Inclusive vea y sobre todo tome datos ahí de los niños y sepa cómo está su situación emocional. Inclusive podemos hacer ese tipo de cosas y cosas que pues bueno, ahora sí por cuestiones el docente pues no tiene tiempo para estar especializándose en un solo alumno. Entonces ahí ya uno puede, la inteligencia artificial va a tener un registro de cada uno de los alumnos y va a llevar un control más exacto de ellos. Pues muy interesante esta aplicación y en esta enseñanza, pero me llama la atención cómo el niño va a interactuar con esta IA. Sí, para eso, en este caso es con realidad aumentada.
el alumno le va a hablar por voz, lo va a escuchar, va a saber bajo qué, si está contestándole feliz, si está contestándole triste, y a partir de eso va a tener la información. Y a partir de ahí dar una respuesta o un diagnóstico que le sirva al profesor, ¿sería de esta manera? ¿O? Sí, principalmente ahí es la enseñanza de matemáticas y español. Muy bien, muy útil en este caso la IA. Sí, muy interesante que en esta etapa, sobre todo los niños que utilicen ya esta herramienta y que también ellos se puedan dar cuenta cómo van progresando, pueden hacerlo. Sí, de hecho se evalúa sus conocimientos y su estado emocional. Muy bien, muy interesante. Carlos, mencionabas que este era parte de tu proyecto de investigación. ¿Tienes algún otro en el cual puedas comentar al respecto? Pues enfocado principalmente en inteligencia artificial es ese, el que ahorita... El que estás dedicándole. Sí. Fernando, en tu caso, ¿algún proyecto de investigación que puedas comentar? Claro que sí. En un proyecto de investigación que actualmente estoy participando en colaboración con colegas del IPN y del CIMBESTAB, se enfoca en aplicar algoritmos de inteligencia artificial para la deducción automática de ecuaciones matemáticas a partir de imágenes. Tradicionalmente las ecuaciones son calculadas por humanos, lo cual requiere de mucho tiempo y de que ese humano sea experto. Lo que estamos ahora haciendo nosotros es que le estamos mostrando a una red neuronal, le estamos mostrando ciertas propiedades de imágenes como lo es el número de Euler, perímetro de contacto y el área, y esta inteligencia artificial es capaz de deducir ecuaciones que modelan esos datos. ¿Por qué es relevante hacer esto? Pues bueno, porque hemos descubierto fórmulas que los humanos pues no habían descubierto, fórmulas que nunca habían sido reportadas, y aparte de deducir estas ecuaciones, una vez que tenemos el modelo de inteligencia artificial, tarda segundos en hacerlo, lo cual a un humano pues le podría tardar años. En esta parte generan los algoritmos para generar estas ecuaciones, entonces. Así es. Entrenamos una red neuronal que sea capaz de generar ecuaciones que modelen la información. Sí. ¿Y en alguna aplicación que la sociedad pueda ver tangible en el desarrollo de tu investigación? Por ejemplo, lo utilizamos nosotros con imágenes con osteoporosis. Entonces, le enseñamos estas imágenes con osteoporosis a la red neuronal y ella fue capaz de generar una ecuación que decía si los huesos presentaban osteoporosis o no. En ese caso, pues, no nos estamos brincando la parte del médico, pero pues puede servir como una segunda opinión. Bueno, para ya casi finalizar, nos gustaría que nos recomendaran algún libro, alguna película de divulgación científica que sea interesante para nuestra audiencia. Carlos. Yo diría la de Yo Robot, en este caso es de los clásicos, hay libro y película. Sí, a mí también me gusta mucho el libro y la película de Yo Robot de Isaac Asimov. Me gusta porque aborda uno de los temas centrales muy importantes de la inteligencia artificial, como lo es la ética. Y pues bueno, a través de relatos cortos se exploran conflictos entre los robots y los humanos, y pues me parece muy interesante. Sí, es una muy buena lección. Sí, no quería dejarlo sin mencionar cuál sería el futuro de la inteligencia artificial, Carlos. En el futuro, pues bueno, ahorita va mucho ahorita, por ejemplo, está lo que es que la inteligencia artificial empieza a razonar. Están sacando un poco algoritmos que les dan más tiempo para pensar ahora sí las respuestas, y en este caso dan mejores soluciones. Eso ahorita va un poquito más para allá, y como les decía, también generalizar lo que es la inteligencia artificial, que ya empiece a conocer su entorno, que empiece a pensar. Por ejemplo, si nosotros vamos a generar un video, que ya sepa cómo una persona camina, cómo actúa. Entonces, en este caso va un poquito enfocada la inteligencia artificial por ese rumbo. Fernando, ¿tú qué opinas? Yo en este caso veo dos vertientes de la inteligencia artificial. Yo veo que cada vez es más común utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que en un par de años ya la tiendita de la esquina va a tener algoritmos de inteligencia artificial para predecir cuánto stock necesita, cuánto stock va a tener en tanto tiempo. Yo siento que todos los negocios van a empezar a utilizar inteligencia artificial. Y otra parte, como lo menciona Carlos, ahorita existe la inteligencia artificial débil, que es muy buena, que ya superó en ciertas áreas el performance de los humanos.
pero yo creo que se van a empezar a desarrollar inteligencias artificiales generales que no solamente van a ser buenas en un área, sino van a ser buenas en diferentes áreas. Bueno, también algo que a mí me llama la atención es la parte de robótica. Se va a usar, ya se está usando, ¿no?, la inteligencia artificial en estos robots que hacen entrevistas. ¿Se va a continuar también por ese sentido, por ese lado? Carlos, Fernando. Yo creo que sí, indudablemente. Yo creo que esto se va a hacer, como lo mencioné anteriormente, cada vez más común en todas las áreas. Esto, por ejemplo, si se fijan, cada vez hay más Teslas, que son vehículos autónomos que hacen uso de este tipo de algoritmos. Si se fijan también, el refrigerador, la estufa, el celular, todo ya tienen, las laptops tienen implementado inteligencia artificial. Entonces yo creo que esta es una tendencia que va a llegar a todos los rincones. Y bueno, en este sentido podemos estar un poco tranquilos de que no nos va a sustituir como humanos en su totalidad de los trabajos, Fernando. Yo creo que se van a hacer cambios en muchos trabajos. La verdad, creo que ya se están haciendo cambios en muchos trabajos. Y pues lo que recomendaría es actualizarnos para que no nos afecten estos cambios. Carlos. Sí, por supuesto. De hecho, como decimos, es una herramienta muy fuerte, pero no viene a sustituirnos a ahora sí como trabajadores. Mucha gente tiene miedo de eso. Te va a haber trabajos de mayor nivel, a donde se requiere más conocimiento para obviamente tener esas herramientas, pero obviamente se va a hacer más cosas. En este caso, la producción va a crecer, va a haber varios elementos que mejoren ahora sí dentro de esto. Entonces, muy importante seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir mejorando nuestro conocimiento. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y en ese sentido, actualizándose uno mismo, todos en las capacidades y lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Sí, exactamente, porque ahorita la inteligencia artificial yo creo que le ha aportado a todas las áreas. No sé de un área donde no haya entrado la inteligencia artificial. Para finalizar el episodio, Carlos, Fernando, un mensaje adicional que puedan dar a nuestra audiencia, de alguna manera motivando o incentivando tal vez, o que visualicemos las oportunidades de la inteligencia artificial. Claro que sí. La inteligencia artificial, yo me atrevo a decir que ya no es una tecnología del futuro. La inteligencia artificial es una realidad del presente que nos está transformando profundamente en la forma en que trabajamos, en que aprendemos y nos comunicamos. Y algo muy importante, pues no es solo para expertos, es para todo el mundo, porque en la actualidad tenemos muchas aplicaciones que son muy intuitivas y fáciles de utilizar. Carlos. Sí, yo diría que pensemos ahora sí como lo que es una herramienta. Es como si nosotros quisiéramos que fuera un martillo, nosotros tenemos que saber utilizar el martillo. Si no, en este caso nos vamos a quedar fuera de ello. Entonces lo importante es saber utilizarla, conocerla y simplemente pensar que no es una cosa mágica, sino que es algo que va a aprender, vamos a enseñarle, y conforme a eso pues obviamente vamos a tener que aprender a utilizarla. Pues Fernando, Carlos, les agradecemos por estar aquí presentes en este episodio. Muchas gracias, muy interesante su plática. Gracias a nuestra audiencia, los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Gracias. Espacio es un podcast de ciencia y tecnología del Centro de Investigaciones en Óptica AC, en colaboración con la Universidad Iberoamericana León, presentado por los doctores Coco Hernández y Norberto Arzate.